Bueno, como les prometimos y dado que nos faltó tiempo para poder seguir analizando la política internacional, vamos a hacer la segunda parte. Vamos a iniciar la segunda parte de este análisis de la política internacional en el mundo en este 2018 y se nos queda un tema como Centroamérica en general, como el caso específico de Nicaragua, como el caso de Venezuela. ¿Qué puede pasar básicamente en estos países, Nicaragua y Venezuela? ¿Qué efectos puede producir la política de Bolsonaro en América Latina y la política exterior salvadoreña? A ver, partamos por lo más interesante, la política exterior salvadoreña. ¿Cuál es tu opinión? Da la impresión que tenemos, bueno, antes digamos de eso y perdóname, voy a saludar por supuesto a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, y te quería preguntar, digamos, en relación a la política exterior de El Salvador. Da la impresión que con la salida de Hugo Martínez, pero que en general no hemos tenido en los últimos años una política exterior un poco clara, ¿no? Hay algunas chispazos, algunas cosas para un lado y para otro, pero yo no veo una política exterior un poco clara. Bueno, nuevamente saludando a Danilo. Danilo fue alumno mío de la maestría de Ciencias Políticas de la UCA, justamente en el curso donde tratamos política exterior, y tú ya pues sobradamente conoces, desde que yo volví del doctorado del 98, que volví a El Salvador, tú conoces mis posiciones al respecto. Yo creo que del 2009 a la fecha, Nacho, perdimos en política exterior una enorme oportunidad. Y repetimos lo que se hizo con la política exterior durante los gobiernos de Arena, y sobre todo con Paco Flores cuando decidió enviar tropas a Irak, que fue el manejo ideologizado de la política exterior. Yo pensé que el 2009 iba a haber una oportunidad de fondo, de cambiar de raíz las estructuras, los cimientos de la política exterior salvadoreña, y esa oportunidad se perdió. Tanto se ha perdido, Nacho, ahora que estamos cerrando este ciclo de 2 gobiernos del FMLN, que hemos llegado al extremo de incumplir los compromisos internacionales de los cuales El Salvador es suscriptor en temas como corrupción, que ya tratábamos en tu programa anterior. Nosotros somos suscriptores tanto de la Convención Anticorrupción de la OEA como de Naciones Unidas. Y lo más grave... ¿Te refieres a la unidad financiera que no se creó en la Fiscalía? Y que además se dan una serie de decisiones de cooptar la lucha contra la corrupción en el país, a sabiendas que estamos inmersos en un torbellino de corrupción. La Corte de Cuentas, etcétera. Es decir, hemos venido mandando señales muy complejas y muy delicadas de que no hay un compromiso político, no hay una voluntad política, y esto se refleja en la política exterior del país. Pero hay otra área, otro ámbito preocupante de incumplimiento de nuestros compromisos internacionales, Nacho, que tiene que ver con los derechos humanos. Y esto se ha expresado, entre otros escenarios, en la OEA, cuando allí se ha tratado de condenar las violaciones a los derechos humanos en países como Venezuela y Nicaragua en los pasados meses. Acuérdate que el respeto, velar por el cumplimiento de los derechos humanos no es un asunto de izquierda o derecha, no es un asunto de socialistas o capitalistas, estamos hablando de temas universales. Por tanto, Nacho, creo yo que este ha sido un año difícil para la política exterior de El Salvador. Yo me sigo preguntando por qué dejamos estos últimos 9 años
de dejar la gran oportunidad de trabajar en Estados Unidos por una reforma migratoria integral, y ahora ya tenemos todas las puertas cerradas en materia de TPS en los Estados Unidos. Y mira, yo aquí les quiero a los amigos y amigas televidentes decirte que mi última visita al Departamento de Estado fue el año 2015, y a mí me quedó ahí muy claro, cuando estaba la administración Obama, cuando habían funcionarios competentes manejando el escritorio para Centroamérica, Nacho, que allí ya había un cuestionamiento claro respecto a que los TPS se habían desnaturalizado, porque tú lo sabes, es un estatus de protección temporal, y muchos se preguntaban por qué los gobiernos de Centroamérica no estaban trabajando con congresistas claves, ¿verdad?, con influyentes claves, por una reforma migratoria integral. Llega Trump, se endurece el tema migratorio, hay un portazo, y ahora estamos con que en unos meses se acaba el TPS para El Salvador de una vez por todas. Entonces, yo creo que la expresión de la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, y aquí la traigo en mi agenda escrita porque para mí fue una frase durísima. Yo jamás imaginé, Nacho, que la relación bilateral entre El Salvador y Estados Unidos se iba a complicar alguna vez, porque ya acuérdate que aquí venimos de extremos, desde que el expresidente Duarte, que en paz descanse, besó la bandera. ¿Ya? Sí, sí, claro. Venimos del extremo de que Francisco Flores, que en paz descanse también, manda tropas a Irak, es decir, enviamos soldados a una guerra que nos era absolutamente ajena, y hoy hemos llegado al extremo, y lo dijo la embajadora, exactamente, Nacho, el 5 de octubre recién pasado, y ella dijo que en este momento la relación entre El Salvador y Estados Unidos es complicada, cierro comillas. Por tanto, Nacho, con esto último que he dicho, tenemos material suficiente para ver cuáles deben ser las rectificaciones que el nuevo gobierno, sea el gobierno que sea, que gane aquí las elecciones en El Salvador, debe de rectificar cuáles son las urgencias y necesidades, porque nosotros no podemos seguir afectando la relación con los Estados Unidos. Ok, a ver, voy con Danilo. ¿Concuerdas con que tenemos una política exterior errática que no ha sabido aprovechar momentos determinados, como decía Napoleón? Bueno, yo creo que hay de todo en la política exterior, y la política exterior no está divorciada de la política interna y de las decisiones internas y de las relaciones de poder dentro de los estados, y creo que si circunscribimos las relaciones internacionales a las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos, no son relaciones igualitarias. Creo yo que El Salvador a veces, bueno, ha llegado a extremos como el del expresidente Duarte, besar la bandera, pero de una sumisión total a Estados Unidos, y además del irrespeto de las sucesivas representaciones diplomáticas que ha tenido Estados Unidos en el país, al cabo de meterse en política interna y llevar a cabo esa política de injerencia. Obviamente, en la historia diplomática, seguramente Napoleón sabe que decir, las relaciones son complicadas, es una forma de presión, de ejercicio de presión que va en distintos niveles, con tal de que la injerencia se cumpla o se ejerza. ¿Qué pasaría, me pregunto yo, si un embajador del Salvador en Washington comienza a despotricar contra la clase política o a decir lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer? Yo creo que al día siguiente lo mandarían de regreso como personaje non grato por estar interviniendo en asuntos que no son de su competencia. Pero aquí Estados Unidos habla de asuntos internos, de política interna, me parece que más de la cuenta, y esa injerencia me parece que no le hace bien al país. Yo creo que... A ver, Danilo, tú puedes tener toda la razón, pero hay una cosa que se llama realismo político, y eso hace una gran diferencia. Estados Unidos tiene un poder que El Salvador no tiene en Estados Unidos. Tiene en El Salvador un poder que... y por una razón muy simple. Primero, es la primera potencia mundial. Sí, eso segundo, da ayuda a El Salvador. Tercero, nos tiene un tercio de la población en su territorio. Y producto de ese tercio de la población que tiene en el territorio, nos mantienen como país a través de las remesas.
Entonces, Bueno, digo yo... creo que las remesas son el resultado del trabajo. Por de supuesto, los trabajadores pero si no que estuvieran se van a allá no Estados se Unidos. producirían. Sí, pero no es algo que haya que agradecerle a Estados Unidos, al gobierno de No, Estados pero crea Unidos. dependencia. Sí, hay una dependencia. Crea dependencia. Hay una dependencia histórica. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que está bien que se profundice. No, que hay que trabajar para que no se produzca la dependencia. Sí, por supuesto, hay que generar condiciones para que el Pero Salvador mientras seamos sea un más país que autónomo. solamente pide y que quiere que vaya más salvadoreño allá a vivir para que entre más dinero en El Salvador, entonces Además, yo creo que somos nosotros los dependientes de ellos, ¿no? Pero podemos cuestionar además las modalidades de cooperación, por ejemplo, Fomilenio y otras formas de cooperación. ¿A quién benefician? ¿Quiénes son los sujetos de esas formas de cooperación? El gran capital salvadoreño. ¿En qué beneficia a la gente en términos sustantivos a Estados Unidos? De hecho, el discurso, imagínate, el mismo día que la embajadora que citó Napoleón, estaba en el Día de la Amistad Salvador-Estados Unidos con un vestido o un traje, la mitad de la bandera de El Salvador, la mitad de la bandera de Estados Unidos. Ese mismo día tenían a nuestros niños en jaulas en Estados Unidos, ¿no? ¿Uno qué tendría que hacer? ¿Callar ante esa política o denunciar esa política internacionalmente? Bueno, yo creo que mucho se tardó El Salvador en emitir una nota de protesta ante algunas declaraciones ofensivas también de Donald Trump. A mí me parece que está muy bien que el país le dé su lugar a la sociedad que representa ante comentarios ofensivos de un jefe de Estado, aunque sea el presidente de la nación más poderosa de la tierra. ¿Acaso no otros líderes latinoamericanos ante la agresión no han dicho las palabras acertadas en el momento justo? Fidel Castro, por ejemplo, que no es santo devoción de muchos, pero me parece que aunque se trataba de una nación pequeña, era una nación digna, y haber resistido un embargo, que por cierto, o bloqueo por ponerlo en términos militares, por cierto, El Salvador afortunadamente ahora se une a la comunidad internacional para votar en contra de ese bloqueo. Solamente 2 países votan de manera diferente, Estados Unidos e Israel. ¿No te parece que es digno el país que es capaz de sostener a su población, hacer un Estado productivo para que la población pueda vivir dignamente en su país? Evidentemente. Porque de Cuba también arrancan a Estados Unidos, ¿no? En el programa anterior hablábamos del análisis que hizo López Obrador, bueno, no sé si lo tocamos, sobre el tema de la migración. Dijo, el problema de la migración no es un asunto que se va a resolver por medio de la seguridad, securitizando la migración con este tipo de medidas, mandando militares a la frontera, etcétera, que es lo que además México ha hecho, militarizar la frontera sur y perseguir a los migrantes. El problema de la migración es un problema estructural que tiene causas hondas. El Salvador es un país autónomo donde la riqueza se ha distribuido en pocas manos. Siempre nos han dicho en la narrativa oficial que El Salvador es un país pobre y que por lo tanto tiene que depender de sacar la mano y pedir ayuda. Pero las riquezas que se producen en el país y que se fugan a los paraísos fiscales y que se concentran, según un informe de Oxfam, 160 multimillonarios concentran un equivalente al 85% del PIB, como para multiplicar por 26 el presupuesto de educación. Entonces es claro que hay una voracidad de determinados grupos y clases dominantes económicas, propietarias y también de clase política, que se ha aprovechado de los mecanismos de poder para extraer riqueza de la sociedad, pero para eso tienen que haber, entonces yo creo por eso que tienen que haber gobiernos que establezcan y cambien las reglas del juego, entonces, y que hagan un país productivo, claro, porque para que la gente no se vaya. Porque de lo contrario, la gente no se va. Cualquier política exterior va a ser una política exterior subordinada y contraria al país, porque cualquier potencia tiene diversos mecanismos, tiene poder duro de amenaza, incluso de la intervención militar, y poder blando, mediante el convencimiento. Tengo que ir al corte, ya me está sonando hace rato la música, eso significa que tengo que ir al corte, vamos al corte, volvemos rápidamente. En la búsqueda de buenas cosas encontramos una estrella que brilla con luz propia, que nos guía, que ilumina los esfuerzos para desarrollar nuevos horizontes,
que la luz nos ilumine de buenos deseos y alumbre nuestros corazones. Yo tomo la estrella y juntos brillamos más. Hugo Presidente, feliz Navidad y un próspero 2019. En el momento que crees que ya no puedes más, COSAVI de RL. es importante saber que tienes el apoyo, que siempre será tu primer paso al desarrollo, porque el cooperativismo es el progreso de una sociedad que trabaja en equipo. Somos miles de salvadoreños que trabajamos día a día para construir un mejor país. Por eso, en COSAVI de RL te ofrecemos los mejores beneficios en depósitos a plazo, cuentas de ahorro y créditos con tasas competitivas a todos nuestros asociados. La historia de una gran voz. Por esa puerta. Una mujer que amó. Decirte que con él estoy mejor, que me comprende. Y sufrió. A él es Ni quería ser cantante y tampoco me quería casar. A él le arde la sangre como a mí. Mi papá le llegó a pegar a mi mamá. No tengo que ver a mi hijo, no tengo que ver a mi hijo, no, mi hijo tiene que estar bien, mi hijo. ¡Aquí tú eres mi mujer! ¡Ay, que todos se enteren! ¡Que eres un desgraciado! Pero que aún así volvió a la cima, convirtiéndose en una leona. Hoy voy a cambiar, Lupita D'Alessio. En enero, por TCS Plus, Canal 35 en señal abierta, 5 en cable. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Este es el momento de todo. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. El único capaz de hacer que las cosas sucedan, de producir emociones, de superar adversidades y sobrepasar límites, de estar aquí y aquí. Eres tú. Por eso creemos que este es tu momento. Es el momento de las familias, de los que regresan, el momento de los que se conectan, de los que se atreven a opinar y de los que nos levantamos a construir un mejor país todos los días. Es el momento de todos. Bueno, a ver, ¿crees tú que tiene que ver con una cosa estructural, básicamente, nuestra política? Porque Danilo estaba diciendo que es un problema, digamos, donde hay alta concentración de la riqueza, el país no... Claro, obviamente, digamos, si le queramos ser un país económicamente mejor y con trabajos dignos, la gente no se va a ir. Es probado, es probado. Los países que están mejores, que mejor se conducen, son los que tienen menos migración, menos salida de gente. Los que están mal son los que donde la gente se va. Mira, yo creo que alguien me lo preguntaba, Nacho, hace quizás unos 7, 8 años. Yo en ese momento dejé atrás la visión de que la migración para El Salvador, concretamente, era un fenómeno positivo para convertirse ya en un fenómeno negativo, sobre todo por la fuga de recursos humanos. La verdad que estamos en un momento muy crítico. Las caravanas han venido a poner el tema de la migración en un nivel antes que no lo habíamos visto. Dejamos atrás esa migración por goteo, uno, aunque cientos
estén dejando el país a diario, porque ya al verlo masificado en forma de caravana y en la primera línea de exposición a mujeres y niños, esto ya entramos en otra fase. Mira, aquí antes no se migraba así, migraban los padres, ¿verdad? Tanto que una de las medidas que estaban más exigidas en una reforma migratoria a nivel de Partido Demócrata y Partido Republicano, ese era un tema clave de los diversos proyectos que se han venido abortando en Estados Unidos, que no han logrado llegar a ser ley, era el tema de la reunificación familiar. Tanto que muchos de los jóvenes salvadoreños que ahora siguen en el país y que tienen 20, 25 años y que han crecido gracias a las remesas que envían sus padres, es producto de eso, de que sus padres migraron solos, sin los hijos. Ahora, insisto, están en la primera línea de exposición. Entonces, Nacho, este tema creo yo que es necesario repensarlo en el país. Y yo lamento mucho, Nacho, en estos días de diciembre, de Navidad, de antesala electoral en El Salvador, que no me parece que ninguna de las candidaturas presidenciales esté tratando de manera seria y a fondo el tema migratorio tal cual se ha transformado y mutado en la actualidad. Y esto hay que darle una respuesta. Yo creo que regresar al tema de la reforma migratoria integral en los Estados Unidos es necesario acomodarlo como parte de nuestra política exterior. Yo entiendo los análisis teóricos de Danilo, pero aquí estamos frente al realismo político, los hechos y las tendencias. Los 3 millones de salvadoreños no están en Cuba, pero ¿tú crees que si estos 3 millones de salvadoreños no estuvieran en Cuba, Cuba no estuviera influyendo? Por supuesto. Por ser el huésped y por ser el anfitrión de 3 millones de salvadoreños, ¿verdad? Si el ruido que se provocan con las migraciones, con los éxodos a gran escala, es justamente por eso, porque desdibujan la política interna seriamente. ¿Por qué crees que Costa Rica está tratando el tema de Nicaragua en los distintos foros con sus diplomáticos? Porque les está afectando directamente al ya tradicional éxodo, a la ya tradicional diáspora nicaragüense en Costa Rica. Mucha. Y recibir de golpe 50, 60 mil nicaragüenses en cosa de 6 meses es un asunto delicado para nosotros, para países pequeños. Entonces, yo sí creo, Danilo, que debemos de ver esto en función de los hechos. Perdón, Napoleón, ¿está dándole margen de maniobra a El Salvador ante una decisión que es enteramente de Estados Unidos y los grupos de poder en Estados Unidos? No, Danilo, ¿qué tiene que ver El Salvador o Honduras? Mira, el fin del TPS y el fin de los programas que benefician a los migrantes lo había anunciado Trump desde que era precandidato. Eso no tiene nada que ver con lo que haga la política exterior salvadoreña u hondureña o guatemalteca. Sí, esa es una decisión que se hace en Estados Unidos. La política exterior está hecha para los países pequeños y periféricos como el nuestro. Es decir, entre más pequeño es un país, su política exterior debe ser más audaz. Entre más pequeño es un país, porque no tiene poderío militar, porque no dicta políticas sectoriales ni en productos. Nosotros no dictamos precios de ninguna mercancía, de ninguna materia prima. Nosotros somos, y por eso, Danilo, tú lo sabes, mi amado, porque ¿qué es lo que ha pasado también, Narciso? Que además de la inoperancia en el manejo de los temas de la política exterior, está que no ha habido una reforma, no se han sacudido los cimientos de esta política exterior, que pasa incluso por transformar el propio Ministerio de Relaciones Exteriores y profesionalizarlo al máximo nivel y no convertirlo cada 5 años en nicho de militantes, en plazas basura, en plazas fantasma. Entonces, nosotros somos los llamados a que cada centavo que invirtamos en nuestros gallos de pelea, que deben ser nuestros diplomáticos, debemos de invertirlos audazmente para tener verdaderos gallos de pelea, porque no tenemos otra manera de expresar nuestros intereses. No te olvides, cuando eras mi alumno yo les dije claramente que la política exterior es el conjunto de políticas públicas que un Estado ejerce más allá de sus fronteras. ¿Para lograr qué?
recursos, para agenciarse recursos para su desarrollo nacional. Entonces, esto es, en esta inoperancia es donde hemos caído, Danilo, ¿verdad? Y por eso somos los llamados a rectificar nuestra política Una pregunta exterior. sobre eso. En todo esto, porque si analizamos un poco las cosas que han pasado interesantes a nivel internacional relacionadas con El Salvador, obviamente aparte de las caravanas, aparte de estas políticas antimigrantes de Estados Unidos, está la relación con China. ¿China cambia en algo? ¿Esta dependencia del Salvador con Estados Unidos, como tú la has llamado, cambia en algo? Sí, me gusta que también Napoleón se puso teórico ahí, ofreciendo conceptos a la teleaudiencia. Muy bien. Pues, si El Salvador es un país periférico, dependiente, un país que no ha logrado tener soberanía alimentaria, poder generar suficiente bienestar para su población, y entonces tiene que buscar recursos, que ese es como un elemento que está en la definición. Perdón, ¿tú no lo crees? Sí, no, ¿Tú crees que el país no es un país, tú no crees que El Salvador sea un país dependiente? Es un país dependiente, El Salvador es un país periférico, es un país dependiente. Es evidente que hay un colonialismo de fondo que no se puede ignorar. No, pero espérate. Colonialismo es dependiente, pero que me está llevando a términos bastante viejos, espérate. No, perdóname, ¿Me estás diciendo que El Salvador es dependiente por el colonialismo existente, por las estructuras mundiales, o es dependiente porque, como dijo Napoleón, no tenemos un producto que pueda ser determinante y que podamos vender al mundo? No tenemos una población grande que pueda ser, digamos, también servirnos como escudo. No tenemos riquezas determinadas. Somos un país pequeño y pobre. Y más encima que tenemos un tercio de la población afuera. Somos dependientes por eso. Es un país así, pero eso no está desligado de la historia y no está desligado del colonialismo. El colonialismo no es un asunto del siglo XVI, XVII. El colonialismo existe actualmente, y no solo la colonización del poder, sino también del saber, y de las narrativas, y de la ciencia dominante, y de las definiciones dominantes. Y bueno, yo creo que hay que leer al politólogo guatemalteco, seguro lo conoce, Napoleón Valdés, que hizo un estudio de las élites globales y la fabricación del consentimiento en los países del Triángulo Norte, y cómo a través de somos coloniales, ¿por qué? Porque Estados Unidos es más grande, porque disfruye en nosotros, sí, porque determina todo. Claro, somos coloniales en el sentido del poder político, de la dependencia del poder político, la dependencia económica, la dependencia ideológica, el hecho de que El Salvador no pueda tomar decisiones autónomas, que tenga que depender sobre todo de los Estados Unidos. Entonces, tú introduces China. Uno podría pensar lo siguiente: si somos un país con estas características de fragilidad en el sistema internacional, ¿por qué no diversificar las relaciones diplomáticas? Hasta 2009 no había relaciones con algunos países, como con Cuba, con Vietnam. Ya en el tiempo de Saca se habían abierto algunas relaciones. Me parece que con Qatar se abrieron en ese momento. El mundo es ancho. Asia es el continente más poblado y más extenso. Bueno, incluso yo recuerdo unos escritos de Napoleón de aquellas épocas, cuando era mi profesor, donde insistía mucho en Asia, o en Asia-Pacífico, y África es grande, Asia es grande. ¿Por qué solo mirar a Estados Unidos? Pero ¿es conveniente para El Salvador estas relaciones con China? Primero, o sea, todo esto lo estoy introduciendo porque hay algunas modalidades, por ejemplo, de cooperación sur-sur que se han introducido. No sé si eso ha dado los resultados deseados, pero creo que es otra mirada, otra forma de concebir las relaciones en el mundo, dirigidas por los países centrales o los países del norte global. Pero creo que hay un sur global muy extenso. China ha formado parte históricamente de ese sur global. Incluso algún tiempo se le consideró tercer mundo. Hoy es la segunda economía del globo y probablemente será la primera, dicen la mayoría de pronósticos, en algún momento. Y El Salvador tiene relaciones con China, hasta ahora debería haberlas
abierto mucho tiempo atrás. Sabemos que Taiwán, y si me permites terminar, digo, para balancear los tiempos, Taiwán era un instrumento de corrupción a propósito de financiación ilegal de campañas electorales. Y El Salvador le había dado la espalda al país que alberga a un sexto, un quinto de la población mundial, y con la importancia que tiene. Entonces me parece que es una decisión importante, necesaria. Probablemente tuvo que haberse tomado antes, habría que ver las condiciones y además ver qué va a sacar El Salvador de provecho con China, porque si El Salvador, aun cuando es un país dependiente, todas las relaciones las teje de manera subordinada, sin generar un potencial futuro autónomo para el país, como por ejemplo a través de la cooperación tecnológica, científica o a través de la incorporación de bienes de capital, algo que nos permita salir de esta condición en lugar de perpetuar la dependencia. Si realmente China puede ser constitutivo de desarrollo para El Salvador, vamos al corte, ya volvemos. Yo también estoy harto. Estoy harto de tantos abusos en un país con tantas necesidades. Estoy harto de la confrontación, la inseguridad y la desigualdad de oportunidades. Comparto tu indignación con el pasado y tu frustración con el presente. Por eso me metí en esta lucha, para cambiar las cosas. Urge un cambio, pero no cualquier cambio, no un salto al vacío. No puede ser más de lo mismo con diferente color. El país ya no puede con más odio y división. Administrar un país no es un juego de burlas, ataques o caprichos. Administrar un país es complejo. Requiere un equipo serio, con gente capaz y pasado limpio. Eso es lo que yo ofrezco. La indignación la vamos a convertir en energía para recorrer el camino de la esperanza, de la dignidad y del trabajo. Ese camino que nos lleva hacia adelante, con optimismo y determinación, confiado en nuestra valentía y tomados de la mano de Dios. En esta Navidad, deseamos que todos vivan unas fiestas llenas de tranquilidad, amor, prosperidad y de más tranquilidad. Pero a ti, te deseamos un Porsche. Feliz Porsche nuevo te desea PAC Credomatic. Acumula oportunidades abriendo tu cuenta de ahorro, adquiriendo tu crédito, utilizando tus tarjetas de crédito y débito o tu banca en línea y gana uno de los 2 Porsche. Una guerra capaz de convertir a un héroe en un traidor. Una sospecha capaz de llevar a una mujer hasta el límite. Un fenómeno que estremecerá a todo un país. Sacrificio, paranoia, atracción, valor e intriga. La serie ganadora de 2 Globos de Oro. La verdad tiene 2 caras. ¿De qué lado estás? Homeland. En enero, por TCS Plus, Canal 35 en señal abierta, 5 en cable. No puedo creer que la llamen discoteca silenciosa. Esto no es disco. Y yo lo sé porque crecí bailando disco. Al pequeño Terry le encantaba alocarse. Se lo contaré a Holt en una reunión de la unidad especial. Ahora, vamos a buscar chicos malos. Brooklyn 99. De lunes a viernes a las 11 de la noche. TCS Plus, Canal 35 en señal abierta, 5 en cable. El tercer segmento de debate gracias a FedeCrédito. Con la visión de seguir creciendo junto a los salvadoreños, la Federación de Cajas de Crédito y de Banco a los Trabajadores, FedeCrédito celebra 75 años.
Cuando surge el momento de un nuevo reto laboral, es difícil no aprovecharlo. Lo bueno es que a la vuelta de la esquina tienes la mejor opción para dar la impresión que quieres. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito, ponemos a tu disposición tarjetas de crédito con las mejores ventajas para que puedas lucirte hasta donde quieras. Sistema FedeCrédito. Queremos darte una mano. Bueno, Danilo, dijiste tú, se abre una oportunidad. Que a ver cómo la aprovecha El Salvador. Pero es una oportunidad y debió haberse hecho mucho antes. ¿Cierto? ¿Correcto? Sí, por el simple hecho de amistad de los pueblos, porque China tiene una parte significativa de la población mundial. El Salvador, creo que en aras de fortalecer además el país aceptado como la única China por las Naciones Unidas, con asiento en el... No, y un país inmensamente grande. Y además una realidad a propósito del pragmatismo que segunda potencia mundial, no cabe Napoleón, el realismo político. Entonces está ahí enfrente, pues, y entonces, claro, había que abrir la relación. Fue una decisión realista. ¿Políticamente equivocada? Nacho, ¿tú te acuerdas? Bueno, Danilo lo estaba recordando en el segmento anterior. De hecho, cuando yo regresé del doctorado el año 98, que me vine directamente al país, yo volví convencido desde Europa que China podía ya en ese momento ser un aliado del desarrollo de El Salvador. Pero ¿de qué manera? Es que aquí no podemos, hay que ir al grano y no generalizar. En ese momento, donde los lazos con Taiwán y Arena eran sólidos, yo propuse el tema de China. ¿Y por qué lo propuse? Porque en ese momento China era una economía emergente, hoy es una potencia mundial. ¿Y qué podíamos nosotros ir a vender a China? Podíamos ir a vender café. Este sabroso café nuestro, ¿verdad? Donde somos eficaces y eficientes. Que para China esto es un producto exótico porque no consumen café. Exacto, pero en ese momento, como ya se estaba abriendo China al turismo de los occidentales, nosotros podíamos, y se nos adelantó Colombia, es decir, otras potencias cafetaleras sí aprovecharon entrar a China en ese momento. Ese era mi convencimiento, que había que mantener una política agresiva con China, una política comercial, seguir respetando a Taiwán porque había sido socio del desarrollo nacional, tanto que lo ha sido estos 9 años, ¿verdad? Taiwán no le dio la espalda a El Salvador y yo soy amigo tanto de los taiwaneses como de los chinos, ¿verdad? Pero habían cometido un error fatal, fundamental. Así es, y lo cometieron a nivel de toda Centroamérica. Presidente de Centroamérica. Exactamente, con su diplomacia del dólar. Pero ha habido una Taiwán muy positiva también en Centroamérica. Entonces, Nacho, yo creo que esta decisión, si el FMLN, como partido en el gobierno, le iba a apostar al tema de China y le iba a apostar a entablar nexos diplomáticos con China, yo me pregunto, igual que muchos, ¿por qué esto no se hizo el 2009, el 2010, cuando habían otros aires, ¿verdad? Cuando no había una confrontación entre China y Estados Unidos, como ahora que la ha levantado el presidente Trump? ¿Por qué no se hizo en esos momentos donde no hubiese habido la sacudida, el sismo que se ha habido ahora? Porque aquí hay algo bien curioso, que es mi obligación decirlo como especialista en temas internacionales. Yo he oído expresiones aquí, ¿verdad?, muy sesgadas, cuando se abrió este nexo, un poco en la línea de lo que Danilo menciona, que China es la potencia que 1.200 millones de habitantes, ¿verdad?, etcétera, etcétera. 1.400 y bueno, etcétera, ¿no? Pero lo que no se dice, ¿verdad?, es que en el momento en que Estados Unidos, gracias a Estados Unidos y aquellos entendimientos bajo la presidencia Nixon, tú te recuerdas, ¿verdad?, a ver, de la mano con Kissinger, y se le abre a China la posibilidad de entrar a Naciones Unidas, sacando a Taiwán, allí se suscribe un entendimiento importante, de tal manera que China iba a respetar el desarrollo y la evolución de Taiwán, porque solo así Estados Unidos
estableció relaciones diplomáticas con la propia China, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y por eso creo yo que esta decisión, y mira que lo digo yo, que propuse que se establecieran esos con China en 1998, pero ahora se han hecho en el momento más equivocado, Nacho. Y yo tengo mis serias dudas. Todo dependería, porque yo te digo una cosa, todo dependería del resultado. Desgraciadamente en El Salvador hacemos muchas cosas y nunca medimos si lo que hicimos fue bueno o fue malo. Pero hemos hecho TLC, hemos abierto relaciones con países que yo creo que no nos compran nada. Absolutamente. Nada. Vaya, pero tú como suramericano de nacimiento lo sabes. ¿Cómo han sido las inversiones chinas en Brasil, por ejemplo? A ellos les interesa un yacimiento de minerales que está a 500 kilómetros de la costa. China llega allí, hace el tren, las vías del tren, las empresas mineras chinas llegan, explotan el mineral y lo llevan a China. ¿Qué va a ser importante China para El Salvador en estos momentos? Es decir, esa es la gran pregunta que yo me hago. Sí, pero a ver, con Taiwán tenía una muy limitada posibilidad de comercio. El Salvador podía vender muy poco a Taiwán, creo que no vendía ni 20 millones. ¿Y qué le vamos a vender a China nosotros en este momento? Es que por eso digo, los colombianos, si trabajamos de verdad, si no hacemos solamente firmas, porque aquí firmamos muchas cosas, pero que de esa firma emerja un futuro de algo, hacemos la política de nunca mirar para atrás lo que hicimos y si lo que hicimos es bueno. Mira, ese es el problema. Si hace 20 años hubiéramos llegado a China... Pero yo sí creo que era realista, como dice Danilo, tener relaciones con la segunda potencia mundial. Sí, eso no hay ningún problema, Nacho, pero lo que yo me pregunto es, hace 20 años, de 10 tazas de café que se estaban consumiendo en China, si hubiésemos sido agresivos tan solo con nuestro café, de esas 10 tazas quizás unas 3 hubiesen sido con café salvadoreño. ¿Vamos a tener consecuencias con Estados Unidos? Yo creo que no. Lo que yo quisiera ver es que realmente esta relación con China en este momento vaya a significar crecimiento al país y que de verdad vengan inversiones transparentes, inversiones estratégicas, y eso yo no sé si se va a dar. Vamos al último corte. Ahora tenemos que entrar en Venezuela y en Nicaragua, que son países cercanos, sobre todo Nicaragua. Mucha gente se pregunta, ¿qué va a pasar ahí? Es que ya no va a pasar nada. Todo se va a quedar en nada, tal como se ha quedado en Venezuela. Miles y cientos de protestas y muertos igual, lo mismo en Nicaragua y no pasa nada. Al final no cambia la estructura de poder. Vamos al corte y vamos a hacernos esa pregunta. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza.
una buena mamá porque aprendió de la mejor. Tendrán toda la privacidad. ¿En dónde estabas cuando cocinaba Meta? ¿Cambiarás el sexo por el perdón? ¿Preferirías pagarlo? ¿Por qué la cinta policíaca cubría la casa del perro? Tal vez peleaba contra el crimen, igual que Scooby-Doo. Una madre soltera que luchará contra el alcoholismo y la drogadicción. Maratón Mom. En enero, por TCS Plus, Canal 35 en señal abierta, 5 en cable. Kalen y Sam están de vuelta. Kalen Janvier asesinó a una persona. Robó su identificación y teléfono. ¿No lograrás salir? Detengan la ambulancia. ¿Qué están haciendo? Para la ambulancia, ahora. Es una amenaza y vive para la venganza. Va a venir por ti o cualquier agente relacionado. Abre los ojos y dime quién eres. FBI. Si nos dejan ir de aquí, ustedes se podrán ir. Si matas a un agente federal, te van a cazar. Maratón en CIS Los Ángeles. En enero, por TCS Plus, Canal 35 en señal abierta, 5 en cable. El cuarto segmento de debate, gracias a Cosavi DRL. Si necesitas dinero, no te preocupes, con Cosavi DRL puedes obtener un adelanto salarial hasta de $1,000 con un plazo de 6 a 12 meses. En el momento que crees que ya no puedes más, Cosavi DRL. Es importante saber que tienes el apoyo, que siempre será tu primer paso al desarrollo, porque el cooperativismo es el progreso de una sociedad que trabaja en equipo. Somos miles de salvadoreños que trabajamos día a día para construir un mejor país. Por eso, en Cosavi DRL te ofrecemos los mejores beneficios en depósitos a plazo, cuentas de ahorro y créditos con tasas competitivas a todos nuestros asociados. Danilo, hacia frente. ¿Qué va a pasar en Nicaragua y en Venezuela? ¿Lo quieres separar? Sí, mejor, porque son casos diferentes. Sí, más que cuando se manejan en mancuerna, ya sí, veo cuál es la agenda complicado. setting. Ya. Es más en campaña electoral. Vamos con Nicaragua. ¿Qué va a pasar en Nicaragua? Bueno, mira, Nicaragua, y te digo que es curioso porque siempre se habla mucho de Nicaragua y no de Honduras, pero parece que antes decíamos que el Triángulo Norte estaba muy mal y que Nicaragua era como una especie de frontera pacífica donde había unos programas sociales interesantes. Correcto. Daniel Ortega había logrado cierta estabilidad al pactar con los empresarios, ciertas condiciones favorables. Tenía menos niveles de violencia. Y un importante respaldo de la juventud. Y se ha recrudecido la situación en Nicaragua al punto de que podríamos decir que los 4 países ahora forman esa Centroamérica del Norte que está en niveles rojos y una Centroamérica con más bienestar, crecimiento económico, etcétera, vendría a ser Costa Rica y Panamá. De manera que Nicaragua está evidentemente en crisis política, de violación a los derechos humanos, de incertidumbre sobre el destino que va a tomar el país, una migración también fuerte a Costa Rica. Así que no se sabe qué va a pasar. Ha habido presos políticos, gente de los sectores estudiantiles, luchadores sociales que han sido capturados sin gran fórmula de juicio y bueno, algunas personas las han liberado, etcétera. Entonces es un país que está en crisis, que no tiene nada que ver con la revolución sandinista del año 79. Bueno, una crisis muy fuerte. Sí, o sea, todo el mundo pensó en un momento que el régimen de Ortega podía caer por la manifestación, la fuerza de la manifestación. Y también es necesario mencionar que es un tema difícil porque se polariza la discusión, tanto en el caso de Nicaragua como en el caso de Venezuela. Bueno, nosotros conocemos la agenda latinoamericana de Miami o de los grandes medios latinoamericanos
que permanentemente está hablando de Venezuela. Por ejemplo, hay violencia en Colombia, caso omiso, veamos Venezuela. Hay violencia en Honduras, no hagamos caso, veamos Nicaragua. Bueno, es parte de esa perspectiva. Y una perspectiva también de izquierda muy poco crítica con esos países, en el sentido de no reconocer la gravedad de los hechos a los que ha conducido el uso de las fuerzas de seguridad y evidentemente porque Estados Unidos tiene intereses en el caso de Venezuela, buscó derrocar también a Hugo Chávez, y es evidente que no es un régimen que sea del gusto de los Estados Unidos. Unas relaciones ambivalentes con Ortega posiblemente, que no está del todo definido qué va a pasar ahí, pero fueran felices los Estados Unidos que con el fin del orteguismo. Ya Estados Unidos sabemos la historia con Nicaragua, sí, la invadió. Yo no sé si habría que preguntarse quién va a ser feliz o infeliz. Si Estados Unidos o el pueblo de Nicaragua. Lo importante es el pueblo de Nicaragua. El pueblo de Nicaragua evidentemente está pasando por unas condiciones tremendas. Ahora creo que tiene algún respaldo también popular el gobierno sandinista para mantenerse de pie, y los militares, y evidentemente también sectores del poder económico. ¿Qué lo mantiene en el poder sandinista? Bueno, el poder económico. ¿La fuerza del poder o la población? Yo creo que es una combinación de las fuerzas de seguridad, del poder económico y también de capas de la población que le dan un respaldo importante. Napoleón. Obviamente este régimen que soportó todas estas manifestaciones tan masivas, seguramente un poco la molestia de otros gobiernos de América Latina. Hay que recordar que Ortega no ha salido, incluso a esta misma toma de posesión de López Obrador no llegó, seguramente por no sentir la crítica, pero también hay otra cosa que le está jugando en contra. Hay una caída de la economía nicaragüense producto de lo que ha sucedido, por lo tanto eso le da menos fuerzas al régimen. ¿Será que el militarismo lo mantiene y no lo va a sacar nadie? Mira, yo creo que Nicaragua tiene un momento muy difícil porque no se esperaba que un régimen que otrora fue revolucionario desembocara en un esquema de represión y que la respuesta fuera la represión ante claras demandas de democracia y de libertad. Yo lo lamento mucho porque además se vuelve en un foco de inestabilidad para la región centroamericana, muy distinto a la situación que es crítica, ya la sabemos, nuestra, que ya la hemos analizado sobradamente en el Triángulo Norte, y las caravanas y los migrantes. Yo no entiendo por qué esto cayó a donde cayó, y no lo entiendo por una razón, Nacho, y es que se comienza a cambiar un régimen democrático por una falta de libertades políticas y civiles. Y en ese sentido yo sí creo que si se ha recurrido a la represión, Nacho, ha sido justamente porque es la única salida que vio el régimen de Daniel Ortega para permanecer en el poder. Yo creo que hasta donde el ejército soporte, hasta donde el ejército crea que ya no va a sostener más a Daniel Ortega, allí se acabó Daniel Ortega. El 2019 es un año muy decisivo porque además comienzan a aplicarse una serie de sanciones que ustedes saben, en las últimas semanas Estados Unidos ha impuesto sobre funcionarios específicos del régimen, llegando tan alto a la propia vicepresidenta, a la esposa de Daniel Ortega. Entonces yo sí creo que a diferencia de Venezuela, donde sí el control sobre las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales es mayor, yo creo que Daniel Ortega no va a lograr sostenerse con ese apoyo. A ver, me quedan 4 minutos, le voy a dar 2 a cada uno para ver el caso venezolano. Ya que estoy contigo, sigo inmediatamente. Caso venezolano. ¿Cómo le va a afectar un Bolsonaro tan fuerte, un Brasil tan fuerte a la par, que seguramente va a ser muy arisco con el régimen de Maduro, y un nuevo presidente mexicano seguramente más tolerante y con menos ganas
de influir en la política venezolana. Sí, pero yo allí sí creo que López Obrador no va a salir al rescate de Maduro ni del chavismo. Y yo creo que donde sí se va a sentir la política exterior de Brasil más fuerte, el músculo de Brasil, sí va a ser con el tema de Venezuela. Yo creo que... ¿Tú crees que le va a exigir a Venezuela cambio? Sí, absolutamente. Porque ¿O puede ofrecerse como mediador? Yo creo que no. Yo creo que Bolsonaro se va a ubicar en... No, digo yo, López Obrador. Eso sí, López Obrador sí puede ser, México puede aparecer como una figura de mediación, mientras Bolsonaro se va a colocar con la política exterior brasileña en el extremo de los países más hostiles hacia Maduro. De tal manera que yo creo que va a ser el tema de Venezuela para el 2019, Nacho, el gran tema de Sudamérica. Ok, lo cerraste bien. 2 minutos, disculpa, de que uno me queda. Bueno, lejos estamos de los tiempos donde el Mar del Plata mandaron el al carajo, como dijeron Kirchner, Lula, Chávez y toda la recomposición de América Latina y la fundación de ciertas instituciones suramericanas. Hoy parece que estamos hablando del giro a la derecha y eso va a tener una repercusión en UNASUR, va a tener una repercusión en la OEA, va a tener una repercusión en las relaciones bilaterales, trilaterales en Sudamérica, incluso el mismo Mercosur, donde Venezuela había formado parte en algún momento también. Y evidentemente hay los países más fuertes de América del Sur, Brasil, Argentina, son muy afines ahora el tipo de políticas y probablemente hagan un frente común también. AMLO, López Obrador va a tener una postura probablemente más de mediación, no creo que tome partido abiertamente con Venezuela. Sí, México es también una potencia latinoamericana, pero como ya apuntaba Napoleón y como también uno lo ve por la misma composición del comercio mexicano y de sus intereses, no tiene este país tanto peso en Sudamérica. Pero Brasil es un gigante, evidentemente, y va a ser una especie de... Va a tener problemas Venezuela el 2019. Es posible que en función de cómo se conjunte también Estados Unidos en sus relaciones con Brasil, con Argentina, habrá que ver con Colombia, puedan tomar algunas decisiones en el marco de las instituciones multilaterales que puedan afectar a Venezuela. Bueno, señores, temas importantísimos, yo sé, y disculpen, el tiempo en televisión es tremendo, tengo que cerrar exactamente los bloques a la hora y el programa igual. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. Es primera vez que hago doble programa con los mismos invitados con el tema, porque esta fue la segunda parte en el análisis internacional que iniciamos anteriormente. Nacho, feliz Navidad y feliz Navidad año. para usted, feliz Navidad. Napoleón, igualmente para ti. Danilo, yo los espero mañana en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.